fue sacada entre los esclavos, dos siervos y doncellas la prepararon. Buenas noches, hermanos, Dios les bendiga, bienvenidos a este discipulado virtual para los que están sintonizándonos a través de las redes sociales, y también le doy la bienvenida a mis amados hermanos que hoy tenemos el honroso privilegio que estén aquí con nosotros compartiendo. Arameo, Misael y hermana Yesenia, sean bienvenidos a esta enseñanza y que espero que juntos también podamos dar aportaciones. Si hay preguntas, excelente que podamos ir conversando para desarrollar el tema. Amén. Vamos a hacer una oración. Padre, muchas gracias por permitirnos estar en un lunes más con el propósito y el anhelo, Señor, de recibir de ti una enseñanza que venga, Señor, a equiparnos, que venga a abrir nuestros ojos espirituales para poder discernir y para poder saber lo que tenemos que hacer en este último tiempo. En el nombre de Jesús suplicamos nos des un espíritu de revelación, de sabiduría, y en mi caso, Señor, que tengo el privilegio de compartir tu palabra, te suplico entonces que sea quitado también de mi mente, de mi corazón, todo lo que pueda estorbar, Señor, para que fluyan tus pensamientos. En el nombre de Jesús, gracias, Señor. Amén. Bien, como lo hemos anunciado, vamos a continuar platicando del tema que le hemos llamado así, el entorno antes del retorno de Elías, ya en una séptima parte. Y esto porque, así como en la antigüedad los discípulos del Señor Jesucristo le preguntaron, ¿por qué pues dicen los escribas que Elías debe venir primero? Yo creo que para nosotros, siendo discípulos del Señor Jesucristo, también es importante comprender eh, el sentido de la pregunta y no digamos, puesto que llegamos al final del tiempo, ¿verdad? Somos una iglesia, toda la iglesia siempre ha sido hermosa y con el privilegio, ¿verdad?, de ser la amada de Dios. Sin embargo, creo yo que como lo dice la escritura, el final debería ser mejor que el principio. Y si nosotros estamos en los días finales, pues quiere decir que es un privilegio mayor, ¿verdad? Y entonces cuando miramos esta pregunta, me parece que los discípulos, lo hemos platicado en la parte introductoria de esta serie de capítulos en este tema, quizá estaban haciendo alusión a lo que dice Malaquías 4:5. He aquí, yo os envío al profeta Elías antes que venga el día del Señor, día grande y terrible. Sabemos que ese día del Señor grande y terrible es la gran tribulación. Entonces, cuando miramos Malaquías 4:5, definitivamente está hablando en dos aspectos. Uno, que ciertamente Elías vendría a ser uno de los dos testigos que se manifestará en el tiempo tribulacionario, al cual hace alusión, como ya dijimos, el día grande y terrible, el tiempo de la gran tribulación. Entonces, su retorno vendría a ser en lo literal. Pero también, ya miraremos la respuesta del Señor Jesús, vendría a ser en cuanto al espíritu de Elías, es decir, la unción de Elías. Cuando él contesta, volviendo a Mateo 17:11, dice, a la verdad, Elías vendrá primero y restituirá todas las cosas. Aquí nos encontramos que esta respuesta vendría a ser especialmente hacia lo espiritual, es decir, la unción del espíritu de Elías, que fue lo que planteamos antes. ¿Y por qué miramos que esto es en lo espiritual y cuando sea lo físico, según lo describe Apocalipsis 11:3, y el 5 también habla de lo mismo? Porque dice, y otorgaré autoridad a mis dos testigos, y ellos profetizarán por 1260 días vestidos de cilicio.
Hemos explicado que estos 1260 días son 3 años y medio, dándonos a entender que ellos van a estar físicamente profetizando en ese lapso llamado tribulación. Si de repente lo recordamos en la corchera, que vendría a ser en este lapso de acá, ¿verdad? De aquí hacia acá tenemos graficados nosotros los 7 años tribulacionarios. Esto es tribulación y gran tribulación. Antes la pretribulación. Como la Biblia dice en Malaquías que Él viene antes del día grande y terrible, que son estos 7 años, entendemos que su aparición muy probablemente sea en la pretribulación, físicamente. Pero en cuanto a la unción, esa que describe Mateo 11, 17, 11, de la restitución o restauración, tendría que ser todo este periodo anterior a su aparición física. ¿Por qué? Porque en el verso 5 de Apocalipsis 11 dice, si alguien quiere hacerles daño, ellos lanzan fuego por la boca y consumen a sus enemigos. Así habrá de morir cualquiera que intente hacerles daño. Entonces ya no es un tiempo donde ellos van a estar ministrando restauración o restitución, sino ya es un tiempo donde ellos van a estar emitiendo juicio, incluso en un poder de Dios tal que dice acá, así habrá de morir cualquiera que intente hacerles daño. Amén. No sé si estamos ubicados ahí en el tiempo, la gráfica la podemos ver en pantalla. Lo que ya dijimos, los 7 años de tribulación, pretribulación, entonces aquí creemos que aparecerán los dos testigos, pero antes de esto tendría que darse el derramamiento de la unción de Elías y que nosotros, por misericordia y gracia, podríamos decir que la estamos disfrutando, ¿verdad? Amén. Ahora, en ese relato bíblico, en esa profecía bíblica, la aparición física, Malaquías 4:5 creo que leímos, y Apocalipsis, que nos deja ver también en cuanto a la aparición física, pero concatenando la respuesta del Señor en los evangelios, nos encontramos con una figura, viendo a Elías como uno que fue arrebatado de la tierra, figura entonces a los que primero Dios seremos arrebatados. Y como Apocalipsis nos enseña también que aparecerá en escena en el final del tiempo, Jezabel, sea recordado de paso que ella no va a regresar viva o físicamente con cuerpo, porque a ella ya la mataron, entonces ella no puede regresar. Elías sí, porque a él se lo llevaron vivo, ¿verdad? Entonces cuando habla de que en Apocalipsis regresa Jezabel, definitivamente está hablando de la entidad espiritual y de lo que representa ese espíritu Jezabel. De tal forma que eso nos dejó ver y entender que en el entorno de Elías, así como hubo aspectos contrarios, los vendríamos nosotros a afrontar en el final del tiempo. De ahí que hemos estado hablando acerca de la sequía, ahí están los textos de donde hemos ya conversado de estos subtemas, si le puedo llamar así, o subtítulos, las enfermedades mortíferas, el hambre, la persecución a los ministros y o cristianos, ¿verdad? Es decir, ministros del Evangelio y también cristiandad en general, la apostasía generalizada. Todos estos aspectos aparecen en la descripción del entorno de Elías, ¿verdad? Allá en primer libro de Reyes. El mover jezabélico, ahí es donde nos vamos a detener hoy y posteriormente vamos a ver si Dios nos concede ver un tanto también de los fenómenos atmosféricos en otro de los discipulados por delante. Cabe recordar y mencionar que esto vendría a provocar miedo en la gente. Así como dice también el libro de Lucas y no sé si también es en Mateo, en los capítulos especialmente escatológicos, donde dice que la gente estará angustiada en el final del tiempo. Y pues antes de estar al aire, quiero contarles, platicábamos con mis hermanos y me comentaba hermano Misael que con la situación tan lamentable que se está dando en Afganistán,
yo no vi ese video, pero me contabas, ¿verdad? Que la gente queriendo huir por la angustia del miedo que le tienen a los talibanes, que seguramente saben ellos por qué. Dice, me dijiste que se agarraban de las llantas de los aviones. Sí, hay muchos, incluso hay muchos videos que muestran que la gente está desesperada por irse. Y ahí sí que es lo último que les queda con tal de salir de ese régimen talibán, que ellos van al aeropuerto, el único aeropuerto que está libre, se suben cuando los aviones van a despegar, tratan de subirse a las llantas, pero como la presión del aire es demasiado fuerte, cuando van en aire ellos caen desde las llantas, entonces están muriendo de una manera Qué terrible, y eso, ay, como quisiéramos que no lo sea, pero eso va a desencadenar otros problemas a nivel social. Y no sé, no tengo la verdad, la información a la mano de cómo estará ahorita el tema pandémico en tendríamos que ubicar a Afganistán, ahorita que bien me iba a salir mi mapita, pero vamos a ver si lo logro ubicar por aquí. Vamos a ver, debería de estar, si aquí está Arabia Saudita, aquí está Afganistán. Estamos hablando que me parece ellos todavía se encuentran ubicados geográficamente en lo que le llaman el Oriente Lejano. Creo que Afganistán ya estaría en el Oriente Lejano. Pero sería interesante ver el dato en cuanto a la pandemia, porque imagínate, como se mira que están en un hacinamiento, ¿verdad? Así, pero terribles. Miré yo fotos del aeropuerto, las calles, un caos terrible. ¿Cuánto se va a dar si el COVID, que está todavía en todo el mundo cabalgando, y el caballo, ¿qué sería ese? El amarillento, cabalgando y llevando sobre él esa potestad de muerte? Entonces, Afganistán, Padre Santo, saber qué números se verían en cuanto a no solo el problema que ahorita están afrontando político, sino sumado a eso el problema de la mortandad, que de hecho está en el entorno de Elías. Ese punto fue desarrollado acá en el segundo subtítulo, las enfermedades mortíferas. Terrible. Sí, 151.770 contagiados y 7.000 muertos. A la fecha. Ajá, la fecha. Para que tengamos una noción, no sé si cabe el término de escala, ellos tienen 151.000 contagiados. 152.000. 152.000 contagiados. ¿Y en Guatemala cuántos llevaremos? Sí, como unos 30.000, si no estoy mal. no, ya nos pasamos. Ah, sí, pues no pueden ser 4.000. Sí. Llegamos casi al mismo número de ellos. Bueno, ya que lo comenté, tenemos que hacer una pequeña relación ahí porcentual. ¿Qué población tiene Afganistán? Y de repente alguien se puede chequear si están ahí con datos a la mano de nosotros en Guatemala, qué contagio llevamos a la fecha. Perdón, hermano, por el puchis ese hebreo, se me ha puesto, pero Dios mío, qué situación. Habitantes. Nosotros llevamos 413.000 contagiados y ellos llevan 152.000. 152.000. Y veamos población, porque parecería como que entonces en su caso ellos tienen esa ventaja, ¿va? Como que 32 millones. Ellos tienen 32 millones. Qué interesante. Ellos han manejado mejor el tema pandémico a la fecha, ¿va? Tienen más población, 10 millones más que nosotros, pero tienen menos de la mitad de contagios. Sin embargo, ahorita
pues primero Dios que no, pero realmente hablando natural, en lo natural, se les van a disparar con toda esa situación. Padre Santo. Bueno, vamos a volver al tema que hoy especialmente quisiéramos enfocar, y es precisamente el mover jezabelico. ¿Por qué? Porque es uno de los puntos que en el entorno de los días de Elías se vendrían a presentar como algo en cuanto a de lo que tenemos que saber y tenemos que saber batallar. Una de las cosas, según el primer libro de Reyes 18:4, si lo puedes leer, Yesenia, tal vez en pantalla para usar esta versión, con voz de mando. Amén. Pues sucedió que cuando Jezabel destruyó a los profetas del Señor, Ahí estás. Lo puse en el versículo, la parte inicial, y ahí lo dejé porque eso es lo que nos interesa ver. Sucedió que cuando Jezabel destruyó a los profetas del Señor. Entonces, en torno a los días de Elías, los días de los arrebatados, va a haber un espíritu jezabélico que lo que va a querer es destruir profetas, pero léase también ministros primarios. Pero cuando vemos Apocalipsis, nos damos cuenta que el espíritu jezabélico ya no solo se iba a enfocar en contra solamente del ministerio profético, sino en contra de no solo los 5 ministerios, sino que también en contra de los que servimos al Señor. Porque dice Apocalipsis 2:20, pero tengo esto contra ti, que toleras a esa mujer Jezabel que se dice ser profetisa, o sea que ella lo que quiere también es, ¿cómo se dice? Usurpar una función que no le corresponde. Y enseña, quiere también usurpar el privilegio del ministerio magistral y seduce a mis siervos. Aquí ya no dice profeta, ahí ya dice siervos. Entonces nos encontramos, por tanto, que ya en el tiempo final el espíritu jezabélico vendría a querer destruir. Esto es lo que a mí me dejó meditando y viendo por qué. ¿Por qué Jezabel quiere destruir ministros y también servidores dentro de la iglesia? Que se dice ser profetiza y enseña y seduce a mis siervos a que cometan actos inmorales y coman cosas sacrificadas a los ídolos. Creería yo que solo en Apocalipsis 2:20 sería bueno ponerle atención a la primera parte del ataque en contra de los siervos y darnos cuenta de su estrategia: seducción, inducir a cometer actos inmorales, dice la versión de las Américas. Anoté esta porque creo que es importante darnos cuenta que si bien dentro de los actos inmorales están los pecados de tipo sexual, o sea, aquí, ahí ojo, amados hermanos, todos como hijos de Dios, pero no digamos los que servimos al Señor, cuidémonos en todo aspecto, pero puntualmente aquí nos hace ver que Jezabel se le da la llave para destruir cuando un servidor está haciendo actos inmorales y o de tipo sexual. Pero yo anoté esta versión porque esto amplía el panorama. O sea, el problema de pecar en cuanto a lo que aprovecha Jezabel no es solamente en pecados sexuales, en inmoralidades de alguien que sirve a Dios. Podríamos mencionar una inmoralidad como querer tomar el servicio, la vida en el Evangelio con fines de lucro, como le dijo, creo, el apóstol, no sé si fue el apóstol Pedro o fue el apóstol Pablo, que le dijo a aquel mago que el dinero perezca contigo, le dijo. Porque él le dijo que quería comprar el don, al ver el poder del Espíritu Santo manifiesto en los apóstoles, él quería, pero él lo quería porque quería sacar ventaja económica con el don espiritual. Entonces, eso es una inmoralidad, pero así podríamos mencionar varias. Y otra,
De esto, hermanos, perdonen, saben, nosotros no somos legalistas, pero sí anhelamos vivir conforme a la palabra de Dios. Nuevamente nos damos cuenta que se le abre puerta para que Jezabel destruya a los servidores que comen cosas sacrificadas a los ídolos. Comen. Claro que ahí, si bien en una un análisis a priori definitivamente tiene que ver con las comidas entregadas a idolatría, especialmente diría yo como un ejemplo las fiestas paganas. De eso platicamos ya en una o dos oportunidades anteriores. Hay que cuidarnos, no participar de fiestas que son paganas. De hecho, creo el lunes pasado platicamos de tres, me recuerdo yo que hablamos de la Navidad, estoy hablando de fiestas paganas, hablamos del Día del Cariño y creo que la otra que mencionamos fue Carnaval, me parece. Pero en esas tres fiestas que estudiamos así, abuelo de pájaro, nos dimos cuenta que tenían que ver con la participación que induce a la, como decía un versículo, lo recuerdo, a la prostitución espiritual. ¿Y cómo empezó? Por comer cosas que se sacrifican a ídolos. Ok, quisiera yo enfocarme o que nos enfoquemos especialmente en este momento en ese aspecto, en esto. ¿Por qué Jezabel quiere destruir siervos, ministros? Y quizás hoy lo vamos a ver especialmente en cuanto a los 5 ministerios. Quizá alguien pueda pensar que el tema nos aplicaría especialmente a los siervos de Dios que tenemos ese privilegio de tener algún ministerio primario. Sin embargo, con los versículos que vamos a ir estudiando, vamos a entender también como iglesia por qué es importante discernir al que es nuestro pastor, ¿verdad? Como dice Apocalipsis, hay que probar al que se dice ser un ministro primario. ¿Ya? Sí, están aquí conmigo, ¿va? Amén. Y por otro lado también, pues también interceder por los ministros, porque es que Jezabel le apunta. Ella se lleva parejo ovejas y pueblo, pero ella especialmente le está apuntando a ministros, diagonal servidores. ¿Por qué? Ejemplo, Números 27, 16 y 17. Ponga el Señor, Dios de los espíritus de toda carne, un hombre sobre la congregación. Este versículo es bueno para aquellos que dicen que la iglesia la deben gobernar directivas, ¿verdad? Y no un pastor. Aquí está. Dios de los espíritus de toda carne, ponga un hombre sobre la congregación. Oigan, ¿por qué? Que salga y entre delante de ellos. O sea que el pueblo debe ver el caminar de su pastor y que los haga salir y entrar a fin de que la congregación del Señor no sea como ovejas que no tienen pastor. Ok, voy por partes. Jezabel quiere destruir ministerios. Cuando no hay ministro, léase en término general, cuando no hay pastor, el pueblo no puede entrar ni salir. ¿Sí? Ahora, este entrar y salir es muy importante porque aquí no estamos hablando de una situación física. Mi trabajo pastoral sí es convocar a la iglesia que venga aquí a reunirnos en este recinto. Sin embargo, no es el propósito del Evangelio sencillamente de que nos juntemos. De hecho, pues si tan solo fuera así, cualquier religión que junta a un pucho o un montón de gente, pues estaría bien, ¿va? Pero es que aquí lo que está enseñando la palabra, ya les pongo otros versos, es que cuando hay un ministro primario, este tiene la responsabilidad al estar sobre la congregación de sacarlos del ámbito terrenal para meterlos
en una atmósfera espiritual. Base bíblica. Juan, permítanme aquí, tengo que hacer algo, perdón. Si no, no podemos leer los textos. Ahí está. Ok. Juan 10:2. Oigan cómo dice. Pero el que entra por la puerta es el pastor de las ovejas. ¿Qué decía el libro de Números? ¿Que es una función pastoral? Para que el pastor lleve a las ovejas y puedan entrar y salir. ¿Qué dice Juan 10:2? Pero el que entra por la puerta es el pastor de las ovejas. ¿Quién es la puerta? Cristo. Ok. A este le abre el portero. ¡Qué tremendo esto! Y las ovejas oyen su voz y llama a sus ovejas por nombre y las conduce afuera. ¿Se acuerdan que ella decía que el pastor tiene que hacer que el rebaño entre y salga? Entonces aquí está el pastor desarrollando su labor pastoral. Cuando saca todas las suyas, va delante de ellas y las ovejas lo siguen porque conocen su voz. Ahora, aquí hay algo bien precioso que yo me estaba agradeciendo al Señor y deleitando en esto, porque una cosa es la función del pastor. Esta es mi función como siervo, como ministro. Que las ovejas que el Señor me permite pastorear, yo las pueda hacer que entren y que salgan. Que entren en la atmósfera espiritual para que salgan de la atmósfera terrenal. Pero hay un detalle aquí. Que el que abre esa puerta dimensional es el portero. ¿Sí van conmigo? Ok. ¿Quién es el portero? Esa palabra desde el griego es surosos. Y a su vez se desprende del griego con el numeral Strong 2374. Ourus, que significa vigilante o portero. Entonces, cuando está diciendo que la labor pastoral es guiar al rebaño para que entre en una atmósfera espiritual, pero nos tienen que abrir la atmósfera, el portal, la puerta, un vigilante. Léase el ángel que cubre al pastor. Porque sobre cada ministro primario hay una gloria angelical que nos cubre. Ese es el orden bíblico. Sobre un alto hay otro más alto. Y sobre todos los altos está el Altísimo. Entonces, mi ángel, el que dice la Escritura de alguna manera que a los que tememos al Señor, ¿verdad? El Señor asigna un ángel que acampa alrededor nuestro, pero hablando en lo ministerial es, físicamente yo tengo mi cobertura que veo, es el apóstol Sergio Enríquez, pero espiritualmente a él su gloria es conforme a ese ministerio apostólico. Creemos que ha de ser un querubín, pero como ministro yo primario, como pastor, hay una gloria angelical que me cubre, hay un ángel que a mí me cubre, y él es el portero. Él es el que cuando en el nombre de Jesús le pido al Espíritu Santo que nos abra la puerta, estoy hablando en el sentido espiritual, que por ser espiritual no es que no exista, definitivamente. La función del portero es esa, abrir los ámbitos espirituales. ¿Sí me estoy explicando, hermano? Es interesante que esa palabra del griego 2374, surá, aparentemente de una palabra primaria, dice que significa portal o entrada. Y dice literal, esto solo lo puse copy-paste del Strong, el abrir o cerrar. Literalmente o figurativamente, entrada o puerta. Ok, ¿qué estoy tratando de decir, mis amados? Y voy a dar un momentito por si ustedes quisieran hacer alguna pregunta o alguna aportación. Veamos. Vamos a hacer de caso que esta es la tierra. Vamos a pensar que aquí está el pastor. Oye, es que mi compañero mero gordo me salió. Bueno, yo no estoy gordo, va solo panzón.
Entonces aquí está el pastor. Entonces, la función del pastor es hacer que las ovejas entren y salgan, porque aquí están las ovejitas. Leas el rebaño del Señor. Las ovejas tienen que salir de la tierra. Un día será en lo literal, un día seremos levantados y transformados en los aires, pero en este momento es en el sentido espiritual. Entonces, la función del pastor es predicar el evangelio. La oveja que oye a su pastor lo sigue, porque el pastor, en el nombre de Jesús, tiene asignado un ángel. Perdonen que lo voy a dibujar con alas, aunque la verdad, pues no necesariamente los ángeles tienen alas, ¿va? Pero digamos que este es un ángel, ¿va? Esta es la potestad espiritual que cubre al pastor. Entonces, él es el portero. Para que guiando el pastor a la oveja pueda entrar a la atmósfera espiritual. Porque nuestras bendiciones, dice la palabra, fueron decretadas en los espacios celestes. ¿Qué quiere hacer Jezabel? Eliminar a los pastores. Porque si la oveja no tiene pastor, no tiene al delegado por Dios para que en el nombre de Jesús, si lo digo con todo respeto, no somos nosotros los que le damos órdenes a los ángeles, pero sí trabajamos conjuntamente con ellos, sabiendo que su gloria es mayor que la nuestra. Lo que hace el pastor es que entonces le habla y el portero abre los portales espirituales para que la oveja entre y se cumpla lo que le dijo el apóstol Pablo a Timoteo: echa mano de la vida eterna. En otras palabras, venite, Timoteo, seguime. Le voy a hablar al Señor para que Él le ordene al portero que abra el portal de las regiones celestes y tú puedas traer de allá para acá un poder del reino venidero. ¿Por qué Jezabel se ocupa en querer destruir ministros? Para que las ovejas sigan viviendo solo terrenalmente, para que prácticamente, creo que tenemos un texto más adelante, sea empresa fácil. Hermanos, si ahorita mismo con esta situación pandémica, yo sé que ha alcanzado gente cristiana y gente no cristiana. Sin embargo, creo en el nombre de Jesús que las oraciones de los justos, como dice la Biblia, la oración del justo puede mucho, dice, va. Vaya, entonces quiere decir que hay una diferencia. Si hay una oveja, digamos que se enfermó, y hay justos, veamos en este momento ministros que están pidiendo por una intervención divina sobre esta oveja, algo está pasando. Nosotros hemos visto milagros. Va, y si no tiene quien hable, si la Biblia dice que también los ministros debemos ser la boca del que no puede hablar, porque hay como una codificación. Entonces, si puedo decirlo de esta forma, Jezabel no le apunta tanto a destruir a una oveja, porque es mejor que destruya a un pastor. El texto que tal vez quizás se les vino hasta en mente es aquel: va, heriré al pastor y se dispersarán las ovejas. Sí, eso, perdón, pastor, precisamente esa iba a ser una pregunta, ¿verdad? De que si ella iba de alguna manera a destruir a la oveja, así como pues piensa destruir a los ministros, ¿verdad? Pero ahorita usted planteándonos eso, sabemos de que lógicamente, como dice la parte final, ¿va? Que no seamos ovejas que no tienen pastor. Entonces ahí prácticamente también da otro punto donde tiene que atacar, ahí sí que al pastor, porque ahí sí las ovejas ya no tendremos, o sea, ya no se tendrá a quién seguir. Exacto. Y nos va a poder abrir ese... Guiarlos al portal. Exacto. Que abre el portero. Ajá. Por eso aquí vemos un principio de cobertura. Eso lo hablamos en uno de los puntos anteriores de esta serie de temas, donde mirábamos cómo le pidieron a Eliseo, le dicen: vive con nosotros.
y a partir de ahí se desprendieron un montón de bendiciones por el reconocimiento del orden de Dios establecido, el principio de la cobertura. Entonces vuelvo a la carga. Definitivamente Jezabel está cabalgando sobre la bestia. Es una potestad más terrible y destructora que el mismo diablo, que el Señor lo reprenda. Pero ella se va a enfocar a tirar más a los ministros, porque entonces la oveja, como lo vemos en lo natural, cuando una oveja anda solita, es presa facilísima para que se lo coma un león, un lobo, un depredador. ¿Ya? Entonces, sí, a la pregunta que tú hacías, quisiera solo poner un pie de imprenta en cuanto a lo que me refiero desde esta perspectiva de lo que decía Juan, que al pastor le abre el portero. Porque esa palabra portero dijimos que desde el hebreo, desde el griego, perdón, se puede entender también como vigilante. Oigan cómo dice Daniel 4:13. Vi en las visiones de mi cabeza mientras estaba en mi cama que he aquí un vigilante y santo descendía del cielo. Entonces yo veo ahí que cuando el profeta Daniel está teniendo una revelación en forma de visión o a través de una visión, él está viendo un vigilante. Habría que leer el contexto, pero hasta se me haría quizá que era su gloria que le cubría a él. Le estaba trayendo un mensaje. El portero abrió el portal, Dios le dio la orden. Como cuando llega Gabriel y le dice, Daniel, desde que empezaste a orar y a pedir al Señor hace 21 días, fui enviado con el mensaje. Pero el espíritu, el rey de Persia se me atravesó en el camino y todo lo que cuenta. El asunto es de que aquí yo me parece ver que cuando habla allá del portero, vuelvo a la carga, que desde el griego se puede entender al español también como vigilante, entonces está hablando de la gloria angelical que cubre a un ministro primario. Cuando Jezabel le apunta a destruir ministros primarios, es porque entonces prácticamente se le cierra. Ella no puede, por sí misma, ella no puede cerrar las ventanas de los cielos. No tiene la autoridad, porque quien tiene la autoridad es el Señor Jesucristo. A Él le dieron la llave de David. Él es el que dice la Biblia que habla y cierra. Sin embargo, como ella no tiene esa potestad de cerrar y abrir portales espirituales de luz, entonces lo que hace es tirarle, como quien dice, al enlace, que es el ministro primario, para que entonces no haya una voz que está codificada y no pueda el ministro primario invocar el nombre del Señor pidiendo un auxilio celestial y entonces el ángel no abra el portal. ¡Qué tremendo está! Arameo. Bastante interesante. Al final la palabra dice en Efesios 5 que nosotros debemos de procurar desenmascarar las obras de las tinieblas, ¿verdad? Y realmente, como bien mencionaba usted, pues que saber, pues primeramente es una potestad, ¿verdad? Que lo que busca es atentar primeramente contra el ministro para después ir, yo lo veo así en escala, ¿va? Sí. Se quitó la cabeza, luego se va con las ovejas, llega a las familias y lo que busca es destruir. Pero me llama la atención por la figura que usted toma ahorita, ¿va? Que el ministro es ese enlace, ese portero que permite y hace y se logra que el pueblo pueda entrar y salir. Y realmente todas las funciones que hace un ministro, pues es lo que hace. Pero me llama la atención el nombre Jezabel. Estaba estudiando y desde el griego, la palabra Jezabel, del griego 2403, la traducen como maestra arpía y falsa, el nombre Jezabel. Entonces lo que me llamó la atención ahí fue el nombre arpía. Entonces, que cuando uno menciona es una arpía, es alguien que actúa con violencia o que actúa sin escrúpulos. ¿Puede repetir la palabra? La palabra es del griego 2403 y la traducen como maestra arpía. 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 Con T. Con P. Arpía. Okay. Arpía. Entonces, lo primero que me viene a la mente cuando escucho arpía es alguien que sin escrúpulos y que quiere pasar por sobre los demás. Pero cuando me fui a buscar, me encontré que arpía
existe un animal, si se puede decir así, en la mitología griega, que Wow. primeramente tenían una figura de mujer, así lo dice la mitología, un cuerpo de mujer, un cuerpo bello, pero con alas. Y conforme fue pasando el tiempo, fueron cambiando la figura, a tal punto que hoy una arpía, en la mitología griega, es un ser, un animal, lo mencionan así, con cuerpo de ave y rostro de mujer. Cuerpo de hada. De ave. De ave. De ave y rostro de mujer. Ya. Pero por lo que mencionaba de que primero atenta contra el ministro y trata de contaminar al ministro para que todo lo demás se contamine, Ujú, hay una situación con las arpías. Dice que estaban a la disposición de Zeus. ujú, Y en un momento había un profeta, que le llamaban así en la mitología griega, ujú. que reveló secretos de los dioses. Y para castigarlo lo enviaron a una isla. Y dice que las arpías, estos seres, eran los encargados de ir y quitarle la comida que él tenía. Le quitaban la comida y la contaminaban con las heces fecales de ellas. Y entonces después se la llevaban para que él cuando comiera no pudiera ingerirla y entonces no tuviera alimento. Entonces viendo esa figura, al final pues es trastocada la situación, ¿verdad? Entonces que realmente Jezabel lo que hace es contaminar primeramente la base para que todo lo demás ya no funcione, ¿no? Claro. Y si vemos en la figura del cuerpo de la iglesia, si el ministro es el encargado de dar el alimento. Ajá. Y si el ministro está contaminado, ese alimento ya no va a servir para el cuerpo. De hecho, vemos que ahí en Apocalipsis se describe a Jezabel como que se logró meter tan sigilosamente que le dan permiso de que profetice, le dan permiso de que enseñe en la iglesia, porque eso está metida en la iglesia, ¿ya? Pero diría yo, ¿cuál fue el problema? Como bien tú lo comentabas, es que Jezabel logró seducir al ministro, ¿ya? Y vuelvo a la carga. Si bien lo más crudo de esa seducción podría decirse o referirse en cuanto a un pecado de tipo sexual, no es solamente el problema de tipo sexual el que le abre la puerta a que entre Jezabel. Terrible. No sé si alguien quiere decir algo más. Sí, Yesenia. Usted comentaba seducir, ¿verdad? Quizás no es solamente sexual como usted dijo, sino puede ser también en la enseñanza, porque muchas veces hay ministros que dicen ser ministros, pero ponen sus propias doctrinas a su conveniencia y empiezan a enseñar a su conveniencia, es decir, cosas que están fuera de lo que a Dios no le agrada. Entonces empiezan a beneficiar, por ejemplo, que llegan a decir que son profetas y tráiganme su cadena y usted va a recibir algo. Entonces quizás comenzó con buen pie, pero al final fue seducido por la avaricia, o el dinero, o la fama, o la adulación también de un hombre, o por ejemplo predicaste bien, y entonces ya ven que sí pueden traer algún beneficio y ya se desvían. Quizás puede ser una seducción de esa manera. Sí, definitivamente que sí. De hecho, la Biblia nos enseña que debemos de tener cuidado con la lengua lisonjera. Sin embargo, en cuanto al enfoque del espíritu jezabélico, es donde tenemos que ver cómo es su trabajo para poder llegar a la seducción que hace caer ministros o ministerios, ¿verdad? Amén. Sí, entraría en esa seducción que hace a los ministros, entraría a que la figura ¿va? Que ella misma hace con Acab. Cuando él deseaba algo y ella le dijo, ¿por qué no comes si tu alma está desanimada? Y ella le dice que ella le iba a dar lo que él quería. Entonces yo lo veo como una seducción, ¿va? Como diciéndole, yo te doy lo que tienes. Claro, en lugar de pedirle a Dios, él era israelita, porque no fue delante del Señor, ¿verdad? De hecho dice la Biblia que nosotros tenemos que pedir y se nos dará, tocar y se nos abrirá. Entonces él, en lugar de pedir al Señor, le pidió a su mujer Jezabel, como le dijo Jehú, cuando dice, tú eres el que ha hecho estragos prácticamente en Israel, por esa tu mujer Jezabel, creo que le dice, ¿verdad? En una versión.
Bueno, el primer libro de Reyes 22:17 dice, y él respondió, vi a todo Israel esparcido por los montes, como ovejas sin pastor. Y el Señor dijo, estos no tienen Señor. ¡Ah, qué tremendo! Que cada uno vuelva a su casa en paz. Ok. Lo que estamos hoy tratando de discernir es por qué Jezabel le tira a los ministros. Aquí encontramos otra razón. Porque cuando no hay pastor, el rebaño se esparce, se riega. Pero lo tremendo es que dice el Señor, estos no tienen Señor. Y lo anota interesantemente, creo yo correctamente, no está anotando así. Porque si estuviera anotado así, se referiría a Dios. ¿Sí me voy a entender? Está anotando Señor con ese minúscula, refiriéndose a la autoridad delegada en el ministro. Entonces, ¿qué hace Jezabel? Vuela cabezas. ¿Qué significa tener cabeza? Es reconocer autoridad. ¿Qué pasa cuando un espíritu jezabélico se revela en contra, hace que la gente, que el pueblo de Dios se revele en contra de la autoridad instituida por Dios? No tienen Señor. Es lo que les comenté hace un momentito, disculpen, es de lo que yo recuerdo de quizá unos 2, 3 meses a la fecha, el problema de las iglesias cristianas, cuando lo que hacen es entregarle la autoridad a una junta directiva. Eso es en lo secular, en eso está re bien las sociedades que hacen de trabajo, empresariales, pero eso es en lo terrenal. En lo espiritual ya vimos un versículo, lo mencionamos, que Dios pone a un hombre al frente de la congregación. Entonces, ¿qué hace el espíritu jezabélico? Es que entonces empieza a moverse dentro de la iglesia y empiezan entonces a decir, bueno, nosotros vamos a poner al que nos parece como pastor. Ya no es Dios, ¿verdad?, sino la gente. Entonces la gente, al no tener señorío sobre sus vidas, lo que va a hacer es terminar dispersándose, porque ¿cómo van a poder estar realmente sujetos a una autoridad si no tienen autoridad realmente sobre ellos? Esto es bien peligroso. ¿Por qué quiere entonces Jezabel volarse a los pastores? Porque el rebaño se va a esparcir, dado que no tienen Señor, con ese minúsculo. Amén. Miremos otro problema que nos deja ver y entender por qué Jezabel le tira a los ministros. Ezequiel 34:8. Vivo yo, declara el Señor Dios, ya que mi rebaño se ha convertido en presa. Padre Santo. Su rebaño se convirtió en presa, que incluso mi rebaño se ha convertido en alimento para todas las fieras del campo por falta de pastor. Cuando no hay pastor, las ovejas se convierten en presa fácil para las fieras del campo. Las fieras del campo son demonios. Las fieras del campo representa aquel ataque del enemigo que mira a las ovejitas de Dios sin protección, sin cobertura. Entonces llega y ¡pam!, se las devora facilísimo. ¿Verdad? Es por... Pregunta. ¿Sí? Perdone, por ejemplo, ahí también no importa, se podría decir, el tipo, que lo podemos ver así, de oveja. Por ejemplo, usted nos decía el ejemplo de aquellos que en algún momento pues tienen su junta directiva y escogen pastor. Ellos son bastante vulnerables. Pero incluso aquellos que sabiendo que, por ejemplo, buscan del Señor en una iglesia con cobertura, pero no toman esa cobertura, también son presa fácil. Yo diría que sí, porque al final
nosotros, la vivencia del Evangelio es una cuestión absolutamente por fe. Eh, el Señor Jesucristo lo dijo, eh, apartados de mí. Yo creo que una versión dice malditos, porque ustedes me llaman Señor, Señor. Entonces, en otras palabras, hay gente que dice que sí reconoce autoridad, pero dice así, no, yo sí, mi autoridad es Dios, Jesucristo, pero no dicen Señor, Señor, Señor. Lo voy a dibujar para ver si yo me logro dar a entender mejor. Miren pues, no sé si pudiéramos ubicar el texto al cual hago referencia y leemos los versículos relacionados. Miren pues. No sé si lo tenemos. Quien lo tenga, lo lee. Mateo 7:22. Por favor, léelo. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Ahí está. Fíjense pues. En aquel día algunos me dirán, Señor, Señor. Dios es uno, ¿verdad? Pero Él se manifiesta en tres personas, en Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces el Señor Jesucristo les está a ellos recriminando que en aquel día, el día que van a entregar cuenta, le van a decir, Señor, Señor, dos veces Señor. Pero si en tu nombre hicimos milagros, oraba por los enfermos y sanaba. Hasta profetizaba en la iglesia. Sí, pero no dijeron Señor, reconociendo el señorío del Padre, Señor, reconociendo el señorío del Hijo, pero este Señor no lo dijeron, porque el Espíritu Santo hace su labor en el tiempo que estamos, es el tiempo del Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo desarrolla su labor, ¿cómo le puedo decir? Ministerial, digamos, su función en su tiempo a través de los ministros. Entonces hay gente, voy a poner otro texto o me voy a referir a otro texto para entender la sustancia a la cual quiero llevarlos. El Señor dice, nadie puede decir que ama a Dios a quien no ve si al que ve no ama. ¿Sí? O sea, yo sería un mentiroso si digo que yo amo a Dios y no los amo a ustedes, que son hijos de Dios. Eso no es cierto, o no sería cierto. ¿Sí? ¿Cuál es la sustancia aquí? Nadie puede decir que reconoce el señorío de Dios si no reconoce al que Dios puso, como leímos acá en el texto anteriormente, en primer libro de Reyes 22:17, donde Dios dijo que esas ovejas no tenían Señor con ese minúsculo. Entonces, se me fue el dibujito. Entonces, en el contexto que le dio hermano Arameo, cuando el Señor les dice, apartados de mí, jamás los conocí. ¿Por qué? Porque no reconocieron el señorío del Espíritu Santo. Ese problema es el que tienen las ovejas. Vamos a ver, que no tienen pastor. Ahorita te doy el tiempo. Cuando Jezabel se los vuela. Jezabel definitivamente es un espíritu de rebelión. Es un espíritu que va en contra de la autoridad de Dios. Entonces, Dios estableció un orden, pero ¿qué está pasando en una parte de la iglesia de Cristo? Se les está metiendo el espíritu jezabélico y entonces ya algunos hasta pasan meses y creo que hasta años sin pastor. ¿verdad? Hermano Arameo. En este caso, como quien lo dice acá, como lo explicaba, Señor, 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 ¿verdad? Reconocer el señorío del Señor en sus tres dimensiones. El hecho de que haya personas o hayan iglesias o ovejas que no reconozcan pastor, que no reconozcan autoridad, y tomando en cuenta que Isabel es un espíritu, el hecho de no reconocer una cobertura o una autoridad
vendría a ser como el punto de contacto o la llave que le abre la puerta al espíritu de Jezabel. Porque como no tiene, incluso me llama la atención que dice, otra versión dice, los que practicáis la iniquidad. O sea, el no tener, no reconocer el señorío del Señor en sus tres dimensiones, abre puerta para que un cristiano pueda tener iniquidad en su vida. A pesar de que profetiza, a pesar de que ora por los enfermos. Sí. Y me llama la atención tomando eso en consideración, porque a veces dice profetizamos en tu nombre. Pero ahí es donde habría que ver, como había puerta a la iniquidad, si la profecía realmente era de Dios o era, como bien decía Apocalipsis, que a veces dice se profetiza. Incluso viendo ese pasaje, me recuerdo de precisamente cuando ella le dice a Acab que le iba a dar la viña de Nabot. Pero cuando vemos lo que ella dice, yo te voy a dar la viña de Nabot. Y cuando vemos lo que significa Nabot, significa palabra y significa profecías, el nombre de Nabot. Entonces ella le estaba diciendo, yo te voy a dar la palabra y yo te voy a dar la profecía. ¡Qué terrible, vos! Padre Santo, qué terrible. Es que por eso yo mencionaba, creo, en la invitación para esta noche, que ese tema es extenso, pero es muy importante, porque como que nos deja ver el cuidado que tenemos que llevar como hijos de Dios y especialmente los que servimos a Dios. Es que fíjate que la otra cosa en cuanto a lo que mencionabas, si bien se puede abrir puerta o Jezabel puede abrir esa puerta seduciendo, entonces viene ella y pum, quita ya, ¿va? Entonces ya le deja el chance a las fieras del campo. ¿Va? Entonces, bueno, ya ya le volé la cabeza, cómanselo pues. Demonios de Helen, ya ahí se los dejo y ellos lo terminan, porque es lo que dice aquí. Pero la otra cosa que hay que considerar sería esto. Aquellos que, como dice ahí, hacen milagros y profetizan, pero no lo hacen en el orden, están haciendo una iniquidad. O sea, una cosa es que estén ellos cometiendo una iniquidad porque pecaron y llegaron hasta volverse inicuos. Pero otra cosa es el que está haciendo la obra de Dios, pero no la está haciendo en el orden de Dios, está cometiendo una iniquidad delante de Dios. Base bíblica. Prefiero la obediencia antes que el sacrificio. Es lo que dice el Señor. ¿Va? ¿Sí están aquí conmigo? ¿Va? Así dice el Señor. Entonces hay gente que quiere hacer el sacrificio, pero como le da la gana. Entonces hacerlo así, sin estar en la obediencia, delante del Señor, se les cuenta como una iniquidad. Ay, pastor, pero si, como tú dices, ¿verdad? Habría que discernir la profecía. Si no se las dio Jezabel, o tal vez hasta sí tenían su receptor a lo profético y sí capturaron ¡pah! La profecía que venía de Dios y la dieron. Ya viste que Balaam dice, ¿verdad? Siervo con ojos abiertos, pero caído. Y las profecías que él dio fueron ciertas. Sí, él profetizó del Señor Jesús, pero estaba caído. O sea que esa profecía venía de Dios a través de un ministro caído, comprado por Jezabel. Qué tremendo, hermano. Entonces, volviendo al asunto, ¿va? ¿Por qué le tira Jezabel a los pastores? Porque entonces así las ovejas son presa fácil de los demonios, de las fieras del campo. ¿Amén? También, pastor, que a veces, pues, mucha gente habla de los pastores, ministros, y dicen de que no se convierten porque los pastores tienen diezmos, ofrendas, o a veces es por su pasado, porque yo conocí a alguien que decía, no sé, yo a esa iglesia no voy, ¿por qué? Ay, no, si ese pastor era narcotraficante. Wow. Y entonces yo le decía, pero no, yo no me creo a los pastores, quizás también por la fama que él quiere crear en ministros que quizás si realmente son de Dios, en este caso de esta persona, o porque realmente pues quiere hacerle fama de que no son. Sí, recuérdate que me parece que está en el libro de Génesis, dice claramente que los egipcios odian a los pastores. O sea, los egipcios es la gente inconversa, ¿va? No nos quieren. A mí me ha pasado, digamos, yo he tenido gracias a Dios, muy poquito. Ay, le pido a Dios que me ayude y me libere, pero
A mí me ha pasado. Yo he tenido conflicto con gente que no me conoce. Y, y a veces solo como que pudieran percibir eh, tal vez la unción pastoral. O no digamos cuando sí saben que uno es pastor, ya. Algunos así, solo oyen palabra pastor, gente del mundo. Y así como dice la Biblia, los egipcios no quieren a los pastores. Por otro lado, también, digamos, para lo que tú mencionabas, la falta de conocimiento, ¿va? La Biblia dice claramente que el Señor vino a rescatar lo vil y lo menospreciado del mundo, ¿va? Y con el respeto de todos ustedes. Pero el Señor no vino por sanos, Él vino por enfermos. Él no vino por justos, Él vino por pecadores. Entonces, que algunos pastores tengan o tengamos del pasado más vergonzoso, seguramente. Pero y no por eso nos dan una vida nueva en Cristo Jesús, pues. Y aplica no solo a los ministros, a eso aplica a todo el pueblo de Dios y todos éramos malos. No, nadie se escapa, nadie. Que tal vez pecó menos, seguro. Pero el Señor así dice en la Biblia, así dice. 5 cosas dice. Búscatelo arameo. Creo que está en Corintios donde dice eh, lo vil, lo menospreciado, para avergonzar a lo sabio, creo que dice. A ver si ubicas el texto y me avisas si lo encuentras. Mientras tanto, y bueno, y la otra cosa es también, ¿verdad? Léelo, por favor. Dice, Miren por quién vino el Señor. sino que Dios ha escogido lo necio del mundo para avergonzar a los sabios. Y Dios ha escogido lo débil del mundo para avergonzar a lo que es fuerte. Y lo vil y despreciado del mundo ha escogido Dios lo que no es para anular lo que es, para que nadie se jacte delante de Dios. Ya, ahí están, ¿ve? 5 cosas. Lo necio, lo débil, lo vil, ¿qué más dice? Lo despreciado. Lo despreciado, pero hay una quinta, la leíste. Lo vil y despreciado del mundo ha escogido Dios para lo que no es, para anular lo que es. Tal vez lo que no es, pero cuando uno lo mira así, pausado, digamos, lo lee ahí escudriñando, son 5 cosas, dentro de las cuales está lo vil. Lo vil es lo peor, ¿ya? Entonces hay personas que si el Espíritu Santo no les ha concedido esa bondad de Dios del arrepentimiento, nos miran, ¿va? Y si conocieron lo malo que fuimos en el mundo, entonces es donde argumentan equivocadamente. Lo triste es cuando son cristianos, pues, porque, bueno, el asunto es de que Jezabel precisamente por eso quiere quitar ministros, para que la oveja sea vulnerable. Ezequiel 34:12, como recuenta el pastor a sus ovejas el día en que la tormenta dispersa la grey. Ay, qué tremendo. Yo me siento bendecido porque Dios me ha concedido unas ayudas ministeriales bien bonitas. Solo ahorita, digamos, en el tiempo de pandemia, cuando nos encerraron así abruptamente y nos dejamos de ver, ¿cuánto? Marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, 8 meses de no ver a las ovejitas que mi Señor me ha concedido pastorear. 8 meses. Híjole, hermano. Hicimos en el nombre de Jesús lo que podíamos, esto, lo que estaba en nuestro alcance. Pero mi comentario va que, pues ahí están mis hermanas del departamento de secretaría especialmente, y no sé si de la oficialidad me ayudaron, seguramente también, a llamar, va, y agarrar así listado de los hermanos, oigan esto, que reconocieron cobertura, que pidieron cobertura. Entonces nosotros les invitamos a que nos concedan datos, sin saber incluso en el tiempo de pandemia, que era la única forma de contactarlos. Hermano, ¿cómo está? ¿Tiene alguna necesidad? Y en lo que pudimos servir lo hicimos o lo tratamos de hacer. Pero el asunto es de que eso lo vivimos, pues. Lo vivimos. A tu familia la llamamos, Yesenia, con sinceridad. ¿Verdad que sí?
A mis hermanos no pregunto porque son de la oficialidad, ¿va? Entonces la comunicación es un poquito más constante. Pero lo tratamos de hacer porque aquí dice que el pastor lo que hace es hace un recuento de las ovejitas del Señor. Pero cuando no hay pastores y llega la tormenta dispersa las ovejas, ¿no? Hace que se desubique la oveja y agarre caminos que no tiene que agarrar, ¿va? Pues por eso es otra razón que nos deja ver la palabra, porque Jezabel le tira al ministro, para que en medio de la tormenta se bloquee la oveja y agarre rumbos que no le convienen. Amén. Hermano Edgar, disculpa, ¿cómo vamos de tiempo? Ya la hora 5. Padre Santo. Uy, y hoy sí hay que apurarse, ¿verdad? Porque hay toque de queda. Bueno, híjole, hermanos. Ay, Señor, no pudimos cerrar esto, hermano. Bueno, pero Dios sabe, ¿va? Yo me lo he disfrutado compartir aquí con ustedes y nuestros hermanos en el internet. ¿Qué dicen los hermanos? Nos mandaron algún saludito. Los bendecimos, amados, en el nombre de Jesús. Y hoy sí, perdonen que voy a tener que detenerme así, golpeadito, pero pues gracias a Dios creo que todos vivimos a no más de 15 minutos. Sin embargo, por prudencia, mejor vamos a orar y nos vamos a quedar despedidos e invitados desde ya, mis amados. El tema, si así Dios lo concede y todavía no ha regresado por nosotros, platicamos el otro lunes, ¿les parece? ¿Verdad? Y si no, y si nos vamos, va, pero nadie de aquí va, ni de casa, pero de repente alguien quiere que nos vamos y hay que delegar, va, nos fuimos del arrebatamiento. No, eso es para ninguno. Primero soy yo el que tengo que estar rogando a Dios que a todos nos ayude, porque yo voy a dar cuenta, ¿verdad? Yo quisiera poderle decir a mi Señor, hice lo que pude, Señor. Les tratamos de enseñar en las prédicas, en los discipulados, en el trazo del escriba, pero si ya no querían ellos, yo no sé, pero sí quieren, gracias a Dios. Amén. Hermanos, muchas gracias por haber acompañado a este siervito del Señor. Me alegra de verdad que estén acá. Hermanos servidores, muchas gracias también. Y a ustedes en casa los bendecimos, les saludamos y primero Dios, el otro lunes 8 de la noche vamos a continuar en este asunto y yo quisiera suplicarles, hermanos, no solamente porque les digo yo que cristiano quiere estar caído, ¿va? Y yo como ministro, sabiendo lo que miramos, que Dios me ayude, nos ayude con mi esposa, pero también porque creo es importante el pueblo sepa, ¿cómo lo digo para que no se oiga presuncioso? Sepamos, ¿cómo lo digo, hombre? Sepamos entender la bendición que Dios nos da cuando Él nos concede que haya ministros para nuestras vidas. Así que yo les pido que en sus oraciones siempre nos lleven a los que servimos al Señor y tenemos tan grande privilegio. ¿Por qué? Porque nosotros humanamente, ¿qué? No podemos ni con el más chamuco, más chiquitito por cual sea. Sin embargo, Dios Todopoderoso sí puede y Él ya lo venció. Así que ahí les encargo sus oraciones por nosotros los siervos. Pero hoy oremos juntos y despidámonos. Padre, muchas gracias por esta noche tan linda. Gracias, Señor, porque aquí estás con nosotros. Te pedimos en el nombre de Jesús que bendigas a mis hermanos, tanto los que estamos acá presencialmente como los que están sintonizando esta enseñanza. Bendice sus hogares, líbranos de todo mal, por favor, llévanos con paz y bendición al rumbo, Señor, a nuestros hogares, a donde a partir de ahora nos dirigimos, especialmente los que estamos acá en tu casa. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hasta luego, entonces. Nos vemos, hermanos. Tu novia fue sacada
entre los esclavos, tus siervos y doncellas, la